Hola Tauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas a tu lectura de amor para este mes de diciembre. Tauro, relájate, respira profundo y vamos a abrirnos a los mensajes que el día de hoy tiene el universo para ti. Vamos a comenzar, Tauro. Primero que nada vamos a sacar unas letras, la cual podría ser de la persona de tu interés, ex, persona que venga hacia ti. Ok, te sale la letra R, E, B, A, M y L. R, E, B, A, M y L, ¿ok? Para algunos de ustedes podrían estar lidiando con alguna persona, situación referente a alguna de estas letras. Ahí está. Puede ser persona que venga hacia ti, persona del pasado, nombre, signo, algo que resuene, ¿ok? Y bueno, vamos a comenzar, Tauro. Abajo del mazo tenemos el rey de bastos. Veo que para algunos de ustedes su energía está en el pasado. Para otros yo veo que, mira, podrías echarle más ganitas, Tauro, pero no. No, hay algo que no te gusta o no estás o no quieres aceptar cualquier cosa. También hay un poquito de miedo o tal vez estás como un poco a la defensiva porque dices, no, no, es que yo sé que aquí hay una situación que me puede terminar haciendo llorar. ¿Ok, Tauro? Bueno, vamos a ver. Empezamos con el 4 de copas. Para algunos de ustedes empieza la energía con la familia. Tal vez la familia tenga que ver aquí con una situación. Para otros podrías estar lidiando con algún tipo de persona con compromisos o tú tienes los compromisos. Vamos a ver. Tenemos la luna, fuerte Piscis, también un Aries. Mira, yo veo que tal vez aquí haya algo que tú tienes, no sé si miedo o te enteras o presientes, algo que tal vez te ocultan, ¿ok? Para algunos de ustedes. Para otros de ustedes está la intuición y la igual y hasta te están diciendo, oye, deberías hablarle, deberías no hablarle aquí a una persona, etcétera. O tal vez tú piensas que alguien del círculo de la persona de tu interés, pues podrían estar diciendo ciertas cosas. Yo veo que tú quieres hablarle, pero quieres que lo que te digan o lo que tú digas cumplirlo, que haya poder en la palabra para algunos de ustedes. Para otros ustedes quieren hablar aquí con una persona sobre un tema que tal vez esté un poquito fuera de lugar, entonces tal vez te controlas, pero ganas te sobran de decirle ciertas cosas aquí a una persona. Para otros de ustedes se están aguantando hablar con una persona. Para otros, pues, quieres la verdad sin que te oculten las cosas. Y quieres que no estén usando a los hijos o a otras personas como escudo o como justificación. ¿Ok? Vamos a ver. En la posición de la persona de tu interés tenemos el mago. El mago con el 7 de bastos. Mira, yo veo aquí una persona que en su momento, esta persona hacía mucho por ti. Era una persona maravillosa o se vendió como una persona que, wow, te bajaba el cielo y las estrellas y ahora ya no le está echando tantas ganas. O tal vez es una persona con mucho potencial, pero ahora como que no se lo cree o dices, ¿dónde está esta persona de la que yo me enamoré? O aquí hay una persona que es mucho, muy labiosa, es mucho de hablar de palabras y a la hora de los hechos, pues podría hacer un poquito más.
También pudiera ser una persona que le esté echando ganas, pero que no ve que tú le estés echando tantas ganas, entonces se desanima. En tu posición tú tienes la energía de Capricornio. Para algunos de ustedes están lidiando con Capricornio. Para otros de ustedes podría ser un Géminis, si no es un Capricornio o un Géminis con quien estés lidiando. Si es un Capricornio, aquí hay una energía muy intensa, ¿ok? Para otros de ustedes, mira, aquí con los amantes, aquí es una representación de Adán y de Eva. ¿Y qué dice? Que están siendo bendecidos. Esto es sobre todo para las personas que ya tienen una conexión. Aquí yo veo que están siendo bendecidos y que aquí hay una conexión muy, muy importante. Y te dice, a ver, yo estoy dispuesta a estar contigo en las buenas y en las malas. En las buenas, en las malas y en las peores, ¿no? Pero pues también tú que estás dispuesto, que estás dispuesta. Porque yo estoy dispuesta a todo. Para algunos de ustedes. Para otros de ustedes están lidiando con un amante. Y este amante es importante. Porque les sale un arcano mayor. Entonces es importante y aquí hay algo entre que primero, aparte de que es importante, también te va a costar trabajo salir, ¿no? Para otros ustedes están en una energía de dependencia. Puede ser que tal vez tu actitud no sea la más positiva. Puede ser que te estés comportando un poco posesivo, posesiva, un poco, o tal vez las deudas están de alguna manera dañando la relación. Para otros de ustedes puede ser que las cuestiones en la intimidad, pues, ya sea para ti es muy importante y le das demasiado peso a eso. Cuando no todo tiene que ser discusión, no todo tiene que ser intimidad, no todo tiene que ser... Hay muchas cosas que, aunque no sean tan pasionales, elevan el espíritu y puedes compartir esas cosas. Vamos a ver, alguien de tu pasado, Tauro, esta persona bien podría tener algún tipo de compromisos. Para otros de ustedes, aquí hay una persona en su pasado que puede tener una cara angelical o se disfraza de inocencia. Tal vez hasta tenga una actitud como de, yo no hago nada y así. Pero atrás esta persona también tiene sus demonios. Ok, puede ser una persona que se escuda mucho en los niños o justifica justifica con intenciones inocentes hechos o sentimientos o intenciones negativas. Para algunos de ustedes podrían lidiar con un cáncer. Para otros, esta persona oculta cosas. Puede ser que esta persona esté un poco fría también. O se haya vuelto un poco distante. En el futuro tenemos el 3 de espadas. En el futuro se avecina pues una energía que no es la más positiva con el 2 de espadas. Mira, tú no quieres ver ciertas heridas que hay o no quieres trabajarlas. Tenemos el mundo. Entonces aquí lo que me dice es, mira, tú lo que no quieres ver es que es necesario sanar esto o pasar por estas cosas para poder ¿qué? Para poder cerrar un ciclo. Para algunos de ustedes yo veo que es tan obvio que hay que cerrar un ciclo, pero no lo quieren ver. Entonces hasta que ustedes no lo vean no van a poder cerrar ese ciclo. Para otros de ustedes es probable que tengan que ser pacientes si están
tratando de manifestar un embarazo, mira, no va a ser algo fácil. Así que tienes que ser objetivo, ser objetiva y no dejar que sea cual sea el resultado se te venga para abajo, ¿okay? Para algunos de ustedes. Para otros de ustedes podrían lidiar en el futuro con una persona que tenga que ver con redes sociales o que estés lejos. El mundo es una carta muy positiva. Tiene un 21. Entonces, aquí lo que estoy viendo es que te darás cuenta de que todo lo que ha pasado tenía que haber pasado por algo, para que tú aprendieras, para que tú evolucionaras. El consejo da amor, pero un amor maduro, un amor sin caprichos, un amor sin condiciones. Date la oportunidad de vivir este amor. A veces estos amores acá con el tenebroso, a veces estos amores son muy intensos, pero también es importante aprender a amar con madurez, aprender a dejar atrás lo que no nos hace bien. Mira, el consejo es: del tamaño del rey va a ser la reina. Es decir, tú qué das, tú qué vibras y será lo que atraigas. Así que date la oportunidad primero de madurar para poder disfrutar de un amor sano. ¿Ok? Tauro. Bueno, vamos a sacar una tarjetita para ti, Tauro. Escoge cuál quieres, si la 1, la 2 o la 3. 1, 2 o 3. Si escogiste la 1, tu mensaje es congruencia. Tienes que ser congruente, Tauro. No puedes pensar, decir y hacer cosas diferentes, sino pues el universo no te va a entender qué es lo que quieres. Si escogiste la número 2, dice: la decisión está en tus manos. La decisión está en tus manos. Si escogiste la número 3, dice: no puedes secar la ropa de hoy con el sol de ayer ni con el sol de mañana. No puedes secar la ropa de hoy ni con el sol de ayer ni con el sol del mañana. Así que céntrate en lo que puedes hacer hoy, Tauro. Y bueno, finalmente vamos a leer 2 láminas del oráculo y tú te vas a quedar con la que más resuena con tu caso. ¿Ok? ¿Qué dice? La primera dice: regalo. El mayor don del amor es la capacidad de comprenderse de verdad. Lo voy a volver a repetir. El mayor don del amor es la capacidad de comprenderse de verdad. Para algunos de ustedes. Para otros es ventana. Se acerca una nueva aventura en el amor. Prepárate. Se acerca una nueva aventura en el amor. Prepárate. Tauro, hermosos de mi corazón, yo espero que esta lectura te haya sido de utilidad, Tauro. Cuídate mucho, que pases unas fiestas decembrinas increíbles. Te mando un gran abrazo y nos vemos. No olvides suscribirte, darle like, comentar, todo. Nos vemos hasta la próxima.